Buen día, el día de hoy les hablaremos sobre el origen de la Constitución. Su servidora Alessandra Chávez, acompañada de Andrea Luis, Gabriela Luna, Armando González, Guadalupe Cisneros. Iniciando tema con los antecedentes de la Constitución. Para ustedes, ¿qué es el constitucionalismo? El constitucionalismo es la doctrina política y jurídica que establece la limitación de un poder. Es a través de normas fundamentales, generalmente escritas en una constitución. Ahora, por ejemplo, normalmente cuando habla alguien del constitucionalismo, lo primero que uno piensa es república, es sobre como que qué es lo que compone parte de un pueblo o una entidad democrática. Y así es como lo podemos ver hasta cierto punto. También inicia con formas de organización antigua desde antes de la sociedad. Esto viene ya como parte de la historia desde los inicios y cómo se fue formando. Oye, pero por ejemplo, en leyes y sanciones, por ejemplo, es lo que afecta prácticamente a lo que tiene que ver con nosotros ahorita. Ahora, por ejemplo, si lo vemos de otra manera también, desde el punto, por ejemplo, en Egipto no fue la única civilización que ha influido en el constitucionalismo actual. Por ejemplo, tenemos también la griega y la romana. ¿Tú qué opinas, Em? Sí, justamente podemos hablar de lo que es en Roma. De ese viene el derecho romano que tenemos actualmente, que todavía tenemos algunas influencias que nos ayudan ahorita. y de Grecia, pues que nos entregó la democracia. Pues sí, pues de ahí viene Aristóteles, tengo entendido, ¿no? Sí. De hecho, si me dejas tomar otra vez el tema de Roma, que fue cuando se creó el derecho romano, es la base de muchos de los sistemas jurídicos modernos que tenemos ahorita y fue quien introdujo la república. De igual manera, el mismo constitucionalismo busca organizar su gobierno y mejorar la convivencia entre la sociedad. Bueno, si nos regresamos un poco todavía a las civilizaciones antiguas, Aristóteles fue también uno de los principales que nos brindó la división de poderes. Oye, buen punto. De hecho, por ejemplo, ese tipo de cosas las empezamos a ver, por ejemplo, en Roma. Por ejemplo, cuando como tal se creó Roma y el Imperio Romano, fue cuando empezamos a tener la separación del Senado y fue cuando empezó a tomarse decisiones con base a una cámara como tal, pero también tener en consideración el pueblo. Que eran las asambleas populares. ¿Sí? Sí, justo. Y de ahí surgió mucho la idea actualmente que tenemos sobre el Senado, que es lo que mencionaste bien. Sí, prácticamente es eso. O sea, pues prácticamente es su origen, es donde venimos. Sí. También tenemos lo que es el constitucionalismo anglosajón. Ok, ¿Ok? buen punto. Ese se caracteriza mucho por la limitación del poder en el Estado. Bueno, es que pues, la idea era que el poder no quedara solamente en una sola entidad o una sola persona, entonces la idea era que se fuera dividiendo. ¿Para qué? Para que no estuviera como que monopolizado y pues estuviera prácticamente controlado, regulado o bien equilibrado, que era prácticamente lo que se Que no lo que se fuese un buscaba. poder absoluto. Sí, Sí, pues prácticamente. viene también siendo como que las bases de toda la Constitución, o sea, viene siendo las bases de todo lo político que hay ahorita, o sea, de todas las constituciones de varios lugares, como de Egipto y todo eso, se tomó como un ejemplo de ahí mismo. De hecho, Perdón. No, dale. Partiendo del mismo constitucionalismo anglosajón, pues tomamos el common law, que es uno de los antecesores de la jurisprudencia. Donde se hablaba principalmente latín. ¿Por qué? Porque pues, prácticamente era para la costumbre y para la tradición de todos. Ahora, la idea del common law era que así como funcionaba de aquí para allá, funcionara de allá para acá. Entonces, lo que funcionaba para unos debería de funcionar para otros. Claro, había excepciones, incluso las seguimos teniendo en la actualidad. Pero, pues la idea es esa. De hecho, una de las características no menos importantes del constitucionalismo anglosajón es la protección de los derechos individuales frente al gobierno, que no está mencionada, pero pues no deja de ser importante. Pues sí, de hecho. ¿Alguien más que tenga algún otro punto, alguna aclaración, duda? ¿Cuál es el objetivo principal del constitucionalismo? ¿Alguien quiere empezar? Pues creo que poder limitar el poder y tener normas que nos puedan regir como sociedad. Pues es que sí es la idea, que nos puedan mantener en orden. Orden, Sí. convivencia, que tengamos Sí, una pero al organización. mismo tiempo también que se respeten los derechos fundamentales. ¿Cuáles eran? Por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la educación. ¿Buen punto? ¿El qué? A trabajar. A trabajar, es verdad, sí es cierto. Digno, A la salud. vivienda digna. Sí, porque por ejemplo anteriormente pues no era como que... Se divide en dos partes, de igual manera. La dogmática y la orgánica. La orgánica. ¿Me puedes explicar la dogmática? Claro, la dogmática es aquella en la que se habla sobre nuestros derechos y la orgánica es la estructura política del país.
Volviendo a la dogmática, también es de derechos y Y garantías. garantías, por supuesto. Ujú. ¿Y se saben cuál es la diferencia entre derecho y garantía? Pues de derecho pues viene siendo todo lo que nos protege como ciudadanos, como personas, como Son todo. las facultades de goce, Ajá. del uso y del De disfrute, disfrute. y las garantías son los medios de protección que tenemos para que no sean vulnerados sus Nuestros derechos. derechos. Es la diferencia, básicamente. Excelente punto. La verdad. Igual pues de la orgánica viene siendo como la distribución del poder, asegurar al Estado y las formas, las leyes de lo que se rigen, las facultades que tenemos. Sí, pues que va con la estructura de lo que estábamos platicando hace un ratito, de que pues prácticamente no tiene que estar todo monopolizado y tiene que estar bien distribuido. Sistematizado. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Bueno, ¿Algún otro punto? ¿No? Yo todavía no Hasta ahí todo entendido. sí. ¿Qué papel juega la Constitución en un Estado constitucional? Esa me gusta. Pues es la más importante ya que protege nuestros derechos. Viene siendo pues lo mismo que ya mencionábamos ahorita en el punto anterior. Entonces viene igual siendo lo más importante, viene siendo lo primordial, lo principal, lo más importante y que pues nada está por encima de ello. Sí, pues prácticamente, pues hasta ahí, así como la tenemos hasta la fecha, es una jerarquía, está estructurada. Entonces, el hecho de poder tener una jerarquía desde arriba hacia abajo permite que lo de arriba pueda superponerse a lo inferior, pero lo inferior no puede superponerse a lo superior. Entonces, eso incluso lo podemos tener en miles de ejemplos, en todo tipo de culturas, la militar es uno de ese tipo. Entonces, esa idea hace que el organigrama, la estructura que tenemos como tal, funcione de manera en la que lleva un deber ser, un proceso. Entonces, no se brinca pasos, así de sencillo. Sí, y no sí. brinca nadie. Y de igualmente pues la jerarquía va en ejemplo, o sea, en la vida cotidiana, en el trabajo, en cualquier lugar donde podamos ver, siempre hay una jerarquía y hay algo más arriba de otra persona, otra cosa, otro reglamento. Simplemente el orden jerárquico es quien nos rige y a quien tenemos que hacerle caso. Sí, pues, La principal. suprema. Así de sencillo. ¿Alguna duda? No, todo bien, ¿ustedes? Todo listo. Todo bien. ¿Qué formas de organización había en la antigüedad? Formas de organización, bueno, por ejemplo, ahí podemos empezar con diferentes puntos, porque por ejemplo, en muchas culturas, una de las más conocidas, entonces, si mi memoria no me es infiel, era el autoritarismo. Entonces, era prácticamente un jefe, tengo entendido que era prácticamente como un jefe tribal en la que pues, la regla prácticamente era absoluta y lo que él decía se mantenía. De hecho, tiene muchas referencias que se comparan incluso con la monarquía. ¿Por qué? Porque independientemente que el rey tuviera su consejo o al consejero del rey, la orden del rey era prácticamente absoluta. Entonces, en el caso de los jefes, era prácticamente lo mismo. ¿Qué es lo que hacían ellos? Absorbían pequeñas tribus, pequeños pueblos o, por así decirlo, comunidades colindantes y poco a poco iban adquiriendo más poder, pero al mismo tiempo se regían solamente por un jefe. Pues ahí mismo podemos volver a mencionar el código de Hammurabi, ya que era algo absolutista. De hecho, El poder absoluto. Ajá, Que la haya solamente monarquía, una sola es persona. una monarquía, un solo líder. de hecho. Sí. Y de hecho, fíjate, incluso, o sea, a lo mejor saliéndonos un poquito de tema, ya hablando un poquito más a futuro, Sí. lo podemos ver incluso, por ejemplo, en el caso de las dictaduras, partidos unipartidistas, en los que prácticamente todo va a un solo punto, a una sola solamente persona. entidad, a un solo Prácticamente poder. no tomar en cuenta absolutamente ninguna decisión más que la que tú quieres. Bueno, ya tocando de tema de nuevo, volvemos a Grecia. ¿Alguien quiere explicar? ¿Tomar la palabra? Pues, por ejemplo, en Grecia, lo que mencionamos ahorita de Aristóteles, fue donde se empezó a distribuir como que esa separación de poderes, esa separación de, como tal, aparte del poder, sobre hasta qué punto ellos podían hacer algo, o sea, esa jerarquía y hasta dónde podían tener jurisdicción. Pues es que ahí mismo entra la división de poderes. Podemos tomarlo como Sí, algo referente. Sí, pues, sola persona. De hecho, mencionando la división de poderes, a lo mejor yo me estoy yendo muy hacia Sí, desde adelante, después, sí, ajá, sí. justo. Muy hacia el futuro. Algunos siglos. Una de las fuentes por las cuales se inspiró para la división de poderes fue la Declaración de los Derechos de Virginia, que fue la que nos establece, bueno, nos inspira
a lo que es la división de los poderes y también a involucrar los derechos humanos en nuestra Sí, en Constitución. nuestra constitución. Oye, está agradable. Ahorita lo checamos, ahorita que revisamos otras cositas. Porque fíjate, antes quería checar otras cosas. Porque, por ejemplo, ok, ya revisamos los orígenes, sus fundamentos, más o menos de dónde nació, dónde se fue desglosando. Pero, por ejemplo, obviamente antes del Código de Virginia, o del, más dicho, olvídense del código, de la Declaración Constitución, ahorita vamos a debatir sobre eso, por ese cierto. punto es importante. Hay varios puntos que varios dicen que es Constitución, otros que es Declaración, ahorita vamos a averiguarlo. Hay un punto medio entre los orígenes y como tal Virginia. Estamos hablando como de, pues, ¿cuántos años les gusta? Son varios. Varios, ok. Muchísimos. Vamos a resumirlos en muchos. Sí, porque simplemente te fuiste desde Grecia hasta lo que es la declaración. Yo me fui hasta allá, no, tú te fuiste hasta allá. Dame la diferencia. Ok, bueno, ok. No, mira, vamos a manejarlo al punto medio, ¿ok? Vale. Entonces, por ejemplo, en medio, después de Grecia, después de Roma, después de Egipto, después de todas las películas ochenteras, setenteras, En la Edad Media. vámonos un poquito más adelante. Por ejemplo, en la Edad Media. La Edad Media, Sí, gracias, no, me la ganaste. Pero, o sea, esa es la idea, vámonos a la Edad Media, vámonos al feudalismo, vámonos a toda esa época medieval en la que, pues, como tal, era igual, pero al mismo tiempo como que no. Porque fue donde empezamos a ver monarquías, empezamos a ver la división, por ejemplo, con base a territorios, con base a reinos, la importancia de los territorios con base a sus señores feudales. Ahora, fue donde El empezó. feudalismo es un tema también muy interesante. A ver, Dani, vamos a empezar con eso, ¿no? Sí, ¿Te gusta? vamos a empezar. Edad Media y feudalismo, ¿les gusta? Sí, por supuesto. ¿Dale? Pues iniciemos. Bueno, pues principalmente el sistema feudalismo era aquel en el que ya se empezaba a dividir un poco más el poder, dado que los señores feudales regían de territorios en nombre del rey o monarca. También siendo un poder descentralizado, Claro. tomándolo muy ¿Qué es el en poder cuenta. descentralizado? Pues prácticamente es que no está en un punto, ¿no? ¿O tú qué opinas, Lupis? O sea que se divide Pues, en varias partes. Son varios territorios, ¿no? También. Se Pues, podría clasificar así, que son Sí. varios territorios. O sea, básicamente Varias le brindabas leyes. autonomía. Varias leyes también. Pues poderes, ¿no? Pues y fíjate que sí, porque por ejemplo, ok, tenían varios territorios. Y por ejemplo, incluso hasta las creencias eran diferentes. Sí. De hecho, lo platicamos la otra vez, de que pues había unos que tenían cristianismo, otros tenían catolicismo, incluso había una variedad muchísimo más grande. Entonces, lo que marcas del punto de diferencia de territorios tiene mucho que ver porque no solamente eran las creencias o prácticamente el conocimiento o la práctica sociopolítica, sino también religiosa. Ahora, estamos de acuerdo que en aquellos entonces, pues, la religión tenía mucho que ver en las decisiones políticas. Sí, de hecho era en lo que se basaban anteriormente. Era primero la religión y política era casi nula. Sí, pues era prácticamente segundo plano, o sea, todo lo que decía, prácticamente, bueno, lo que decían las sagradas las sagradas escrituras, gracias, era absoluto. Hablando de absolutista, mira. Volvemos. Y volvemos al absolutismo, ya sé. Bueno, Es pues como su tan constitución. solo, bueno, pues tan solo viendo cómo elegían a su monarca, se suponía que era un elegido de Dios. De hecho, Igual el No, pues. feudalismo tenía el control del territorio, o sea, era como que muy territorial y tenían el control muy, muy marcado. Sí, de hecho ya desde ahí vamos viendo como que un inicio de la república, porque como eran señores feudales, le daban Cierto. cierta autonomía a los territorios, entonces cada territorio tenía cierta autonomía para tomar sus propias decisiones. sí, porque por ejemplo, o sea, en Pero aquel bueno, entonces, eso no cuando lo se empezó como que a distribuir la monarquía y la capacidad de los señores feudales, se tomó mucho en consideración porque, por ejemplo, nacieron los varones, nacieron los condes, los vizcondes, los lores. Entonces, pues obviamente la monarquía tenía muy, muy bien marcada el hecho de que no podía tener todo el poder completo. Entonces, pues tenía contentos a sus condes, tenía contentos a sus lores, a sus señores. Entre ellos mismos. Exactamente, ya lo sé, entre ellos, Daban ¿verdad? el poder. ¿Por qué? Porque, pues, prácticamente todos Nada ellos... que ver con lo de ahorita. Sí, no, Nada, eso no A ver, no, Es es nuestro primo de mi hermano. No, eso no pasa. Pero por ejemplo, lo teníamos bien claro porque en aquel entonces era muy, muy sencillo. Porque, por ejemplo, ok, el rey tenía poder, pero prácticamente todo estaba concentrado en la capital, en donde estaba el castillo del rey, por así decirlo. Entonces, los demás territorios tenían sus señores, pero al mismo tiempo tenían cierta
obviamente tenían control sobre sus tierras, pero también tenían poder. Y no solamente era sociopolítico, también era militar. Entonces la idea de tenerlos prácticamente contentos de su lado les permitía... Y jugaba a su favor. Sí, o sea, si jugaban a su favor o jugaban en contra. De hecho, la cuestión militar es una de las que más se representa. Sí, de hecho. ¿Qué seguía? ¿Qué dijimos después de la Edad Media y de los nobles, de los señores? Pues entraría la Carta Magna. Carta también, ¿no? Magna. Pues sí, pues prácticamente entró ahí. ¿Y qué decía la Carta Magna? Pero Sí, pues, Establecía los límites. Básicamente. Básicamente establecía los límites. Básicamente es una palabra Los muy límites utilizada, del sería rey. para lo que estaba realizando. sí, más que nada para los límites del rey, o sea, tener como que muy marcado, muy definido Pero los les- límites perdón. que tenían. Y así a su vez, pues ya no tenían control absoluto de todo. Sí, pero ¿sí empezó en España o fue en Inglaterra? Inglaterra. Inglaterra. Lo que tengo esa duda, porque por ejemplo, o sea, sé que empezó en los 1200. Pero- 1200 No, fue en España, fue en Inglaterra. No, 1215. 15, Sí, 15, sí, por ahí 1215. andamos. Vamos a dejarlo en 15. 15 lo cerramos. Igual empezaron a surgir documentos que limitaban el poder del monarca, como ya lo habíamos mencionado. La Carta Magna. Ajá. ¿No? La carta magna, bueno, pues de hecho aquí la tenemos. Sí, Bueno, aquí pues, está. otro punto importante de la Carta Magna es de que a partir de ahí también se tomaba para llevar un juicio justo, o sea, nadie podía ser encarcelado sin una razón aparente. Pues de hecho, pues si lo vemos, pues, Hay ¿y una qué? frase. Sin un juicio. Sí, no, pues, de hecho fue ahí donde, o sea, prácticamente estamos hablando de los antecedentes del derecho penal. El deber ser, el debido proceso, ¿cómo debería Justamente hay una ser? frase que es utilizada, que dice que eres inocente Hasta que se demuestre. Hasta que se muestre lo contrario, muy conocido en Sí. Estados Unidos. Y obviamente que no se pueden violentar los derechos humanos. La persona tiene derecho a un juicio justo, equilibrado, equitativo. Entonces, obviamente ese tipo de cosas las seguimos viendo el día de hoy. Hay muchas injusticias, hay muchos tipos de cosas que se tienen que aclarar. Pero pues la idea es que previamente a eso, pues ya teníamos un antecedente sobre cómo se iba estructurando las ramas del derecho. Por ejemplo, ahorita ya vimos parte de todo lo que era el derecho romano, que se va convirtiendo poco a poco en el derecho civil, por así decirlo. Y aquí tenemos ahora el penal. Mencionando también del penal, tenemos partes importantes porque ahí empiezan los fundamentos del principio, o sea, de todo lo que ya mencionamos anteriormente, igual de la Carta Magna, de lo mismo que decían que no se puede encarcelar a nadie sin un demostrar, sin un juicio, sin demostrar algo que realmente haya pasado. No puedes juzgarlo como culpable si ni siquiera ha tenido un juicio. Pues es que así debe de ser, o sea, es el debido Así proceso. debe de ser. O sea, gracias. Debería Así ser. debe de ser, así de hecho. Debe de ser. Buen punto, gracias. Pues que así debe de ser, porque pues es como se tiene que establecer, o sea, creo que no tiene más texto. No tiene lógica, no tiene... No, lógica sí Lógica tiene. tiene. Lógica tiene. No tiene pierde. Lo que no tienes pierde, No sí, tiene exactamente. pierde. Pues ahí Oye, podemos meter ya el derecho anglosajón, que viene siendo igual el common law, que es la ley común, o sea, como podríamos darle significado. sí, porque por ejemplo fue donde empezamos a ver la protección de los derechos individuales, o sea, de cómo se tenía que proteger a la persona, su integridad, su moral, su libertad, y podemos darle con la lista muy larga, la podemos ver en diferentes tipos de constituciones, en diferentes políticas, en diferentes diseños de gobierno incluso. Pues es como lo que te mencionaba ahorita del constitucionalismo anglosajón, que una de las partes que tiene más importantes es la limitación del poder y también la protección de los derechos frente al gobierno, justamente. Pues igual se basa en las decisiones de los tribunales, tomando por jueces, jurisprudencias, principios y todos los fundamentos que ahora el día de hoy vemos. De hecho, Justamente. todavía lo tenemos actual, ahora que lo veo. Sí. ¿Alguien más que tenga alguna duda sobre el anglosajón? Creo que está claro. No, bueno, yo sí tengo la duda, bueno, tengo la duda sobre qué año, entonces, ¿lo tenemos, no lo tenemos? Producción, lo podemos revisar. ¿De qué año era el derecho? Pues El eso derecho era de- también de que también era llamado el derecho consuetudinario, Ay, que sí. era hecho a base de las costumbres y tradiciones, como mencionábamos anteriormente. De hecho, Sí, Más sí. importante, la costumbre se convierte en ley. Más que nada, ya al ser algo típico, algo de rutina, algo normal, que normalmente pasa algo muy seguido, pues ya se convierte en ley.
como todo lo que ahora tenemos. O sea, las leyes nuevas que se han generado, todas las reformas que han tenido, pero pues ya nos estamos extendiendo muy, muy allá. Sí, De hecho. y es la protección de los derechos individuales. Sí, pues lo que mencionábamos ahorita, o sea, que fue donde empezó a marcarse ese punto y aparte, por así decirlo, donde el individuo tenía un valor. Hace un antes y un después. De hecho, Sí, me gusta, prácticamente. me agrada Marca. la marca, me agrada. La dejamos así, un antes y un después en los derechos individuales de las personas. Me agrada, así lo dejamos. ¿Qué tenemos por siguiente? Pues es que, bueno, tomando igual el tema del common law, también tiene las características que no siempre es una ley escrita, es que hay leyes y no están escritas. Las no leyes como no ahora. escritas. Ajá. De hecho. No como ahora que si no está escrito no es ley. Antes era de que aunque no estuviera escrito, podría ser ley. Bueno, fíjate que ahí, por ejemplo, incluso yo me puse a debatir con Gaby porque teníamos como que esa perspectiva medio diferida. Porque, por ejemplo, ok, ahorita tenemos la jurisprudencia, que ya después de que no lo encontramos en una parte, en otra parte, en otra parte, y le buscamos podemos en la seguir, jurisprudencia. nos vamos a la jurisprudencia. Entonces, por ejemplo, ahí teníamos como que cierta diferencia. Bueno, no diferencia, cierto debate en el que chocamos, porque digo, pues, en aquel entonces también existía como tal un tipo de jurisprudencia, de cómo la tradición, la costumbre, le digo, pero si lo vemos de cierta manera, ahorita lo tenemos, dice Gaby, es que ahorita lo tenemos establecido. Le digo, sí, le digo, pero en aquel entonces no lo teníamos establecido. Lo que O sea, pasa no es que había algo ahorita como que no, te lo que- obligara a seguir. Lo que pasa es que ahorita está establecido. Sí, sí, ¿sabes? sí, ahorita lo Porque tenemos ya sí o sabes sí. que se llama jurisprudencia a base de 5 hechos repetidos iguales, busco ahí. Sí, exactamente. Muy diferente a A lo antes que que te- era lo que una te- ocurrencia. Sí, o sea, por ejemplo, o sea, yo estoy completamente seguro que en aquel entonces sí llegó a pasar de que, ok, vamos a poder utilizarlo dos, Es que tres este veces. compa le pasó eso, Sí, o sea, déjame defiendo así. Sí, o sea, ¿sabes qué? Le pasó a tal, lo Sí. puedo usar esta vez, la siguiente no, ¿sabes qué? Esta la vamos a dejar pasar, la que sigue, no pasa nada. ¿Cómo ustedes diferenciarían o hicieran algo en común entre el Constitucionalismo europeo. Ajá. Con el europeo, fíjate que con ¿Cómo el, lo conectarían? no? Fíjate que antes, perdóname que te No, te tome la preocupes, palabra, dale. antes de hablar de la diferencia, creo que hay que saber su origen, ¿no? Exactamente. Y fue desarrollado a partir de la Ilustración y de la Revolución Francesa. Bueno, por ejemplo, fíjate que me gusta mucho el europeo por el hecho de que su crecimiento, la modalidad en la que fue revolucionándose, porque pues estás de acuerdo que Francia, ¿cuántas revoluciones ha tenido? A comparación de otros países, a comparación de otros... Sí, tira. de otras de otras entidades, ¿cuántas revoluciones no llevan? Claro, eso le ha ayudado a estructurarse de que si no funciona de una manera, tratar de estructurarla de otra. Hacer más sistemas. Exactamente, entonces la idea de que no se queden con un solo sistema, siento que, claro que tiene sus puntos negativos porque los tiene, el hecho de que, pues si no funciona esto vamos a quitarlo, claro, todos tienen sus puntos positivos, pero el hecho de no sosegarnos en solamente uno nos permite como que ir probando diferentes. Una de sus principales características es que son constituciones escritas y codificadas. Sí, pues de hecho pues, prácticamente lo que volvimos platicando es Que esa por ejemplo podemos tomar como escritas, pues literalmente como la palabra lo dice, todo lo que esté escrito, y codificadas, todo lo que se puede modificar, ramificar. Sí. Prácticamente escritas es lo que ya está ahí y Lo que que ya tengo está que seguir. plasmado. ¿Me pueden recordar si el constitucionalismo europeo era centralizado o descentralizado? Ambas, en diferentes puntos y en diferentes puntos de su época. Porque, por ejemplo, algo de lo que influyó mucho en la revolución, en el derecho como tal europeo, el constitucionalismo europeo, fue diferentes principios. Como el de la soberanía Nacional. nacional. Sí, pero a lo que me refiero es que, por ejemplo, obviamente eran diferentes países, porque eran diferentes países, pero el hecho de que se desarrollaran todos prácticamente al mismo tiempo, que prácticamente es todo el norte de Europa, influyó mucho, por ejemplo, el derecho napoleónico. La verdad, el Que hecho de que... justamente está tocado el tema. Sí, está aquí arribita, en 1804, el código napoleónico, o sea, el hecho de que Napoleón estructurara todo su poder militar, político y social, tuviera un organigrama, tuviera un orden, pudiera secuenciarlo y pudiera darle una jerarquía, le dio bastante apoyo a todo lo que fue Europa. Porque Pues es que de hecho unificó también Europa. algo que peleaba el constitucionalismo europeo, no peleaba, pero defendía, creo que esa es la palabra. Ujú.
era la separación estricta de poderes. Y volvemos al tema de que buscaban una separación Sí, de es que poderes. por ejemplo, No te quiero que seas absoluto. no, yo lo sé. No, es que mira, no, o sea, yo simplemente pongo el ejemplo, perdón. Sí, Digo, no. por ejemplo, si lo ponemos desde el punto del código napoleónico, obviamente pues dio muchos pros, claro, tuvo sus contras, no contras digo como que no, todo. El pero por porfiriato, ejemplo, el porfiriato. ya lo sé. Claro, Yo estaba de acuerdo con igual. Porfirio. No Yo mames. también. Sabemos algo Ya porque sé. ellos. Si alguien es pariente Y de es Porfirio que- Díaz, búsquenme, yo estoy de su lado. Es cierto, o tal vez no es broma, sí es cierto. Y es que yo creo que principalmente buscaba esto desde el fracaso de la última monarquía que tuvo Francia, con María Antonieta, por ejemplo, llevó a decadencia totalmente a la República Francesa. Pues que por ejemplo, es que bueno, si lo vamos de cierta manera, el problema con la monarquía siempre en Francia, ese problema que tenía sobre el hecho de que diferentes hijos, diferentes primos pelearan diferentes coronas. Por ejemplo, pasó con María de Estuardo en Escocia, pasó con María en Inglaterra, pasó con los, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esta familia? Se me va el nombre. Tenía mucho que ver con Ana Bolena, el rey Carlos de la familia francesa. Hasta le hicieron una serie, me gustó mucho, de hecho. Ahorita me acuerdo, ahorita se los digo, ahorita se los menciono. Pero ese punto de que era la misma familia, lo que dijiste ahorita hace rato, de que... Entre No, nosotros nos partimos exactamente, el poder. exactamente, sí, o sea, que mi primo, ¿qué me dijiste? Mi primo es el gobernador. No tiene nada que ver, ¿verdad? No tiene nada que ver. Sí, bueno, en ese caso, pues obviamente afectaba. Pero bueno, creo que ya nos estamos saliendo un poquito de tema, ya nos metimos un poquito de historia, ¿ok? Ya estamos hablando de otra cosa. Ya sé. Bueno, pero definitivamente nos viene una constitución muchísimo más detallada y sistemática. De hecho. Definitivamente. Justo creo que se podría explicar así, es sistemática y estructurada. Sí. De hecho, no sé, corrígeme si estoy mal, pero fue de las primeras constituciones que metió los derechos humanos, ¿no? Pues sí, prácticamente. Pues es que, si lo vemos de cierta manera, fue donde ya se empezaban a estructurar, a codificar, a organizar. Y vuelvo, y no me van a decir que soy absolutista, volvemos a lo de Napoleón. Claro que tuvo que ver su organización. Ahí lo dejo nomás. Solamente como dato. La Constitución norteamericana. Pero, pues incluso, bueno, si lo vemos de cierta manera, incluso hasta afectó al otro lado del Gran Mar. Nos vamos al otro continente, ahora pasamos de Europa al continente americano. Americano. Estados Unidos no solamente es América, es todo completo. Solamente aclaración. La mitad de los pertenece. Partiendo desde la Constitución de Francia, también brindó muchísimas bases para la Constitución norteamericana, por ejemplo, con la Declaración de los Derechos de Virginia. Sí, pues que por ejemplo. Ahí es donde volvemos a la Al pregunta del debate. principio. La Declaración Declaración de o los Derechos. Constitución. Ya Yo sé. quedé enamorada de la Declaración de los Derechos de No, yo estoy que es Al ser constitu- una gran inspiración. Yo estoy en que es constitución. Bueno, No, va. Declaración y Es que constitución. mira, estoy en debate, o sea, estoy incluso conmigo mismo. Porque, por ejemplo, Declaración es un documento donde te estoy avisando, te estoy diciendo, Que te eso estoy se va a declarando. publicar y se va a hacer. Obviamente. Pero la Constitución es Sí, la ya, Porque ya está establecido. sí, o sea, ya está Ajá. establecido, obviamente. Pero, por ejemplo, si lo vemos de cierta manera, el hecho de que tuviera tantos puntos y tan bien desglosados, también te lo marca. No me le puedes quitar mérito. Pues es que ahí volvemos a lo mismo, de que fueron las bases de toda constitución que existe actualmente. Por ejemplo, la que tenemos ahorita, pues básicamente parte de esa. Pues de hecho. Pues sí, porque incluía a muchos países latinos. Sí, porque por ejemplo, si lo vemos, o sea, lo vemos incluso en retrospectiva, obviamente, todo el sistema estadounidense, pues obviamente está basado en el sistema inglés. Pues obviamente pues conquistaron ellos y pues acá de nuestro lado pues fue el español. Pero por ejemplo, vemos el lado de Canadá, que no fue como tal Inglaterra, fue Francia. Por algo son franco-canadienses. Entonces, si nos damos cuenta de esa manera, obviamente el sistema estructural que ellos ya venían acarreando del sistema europeo, porque obviamente Inglaterra pues es vecinito de Francia, obviamente pues creo que Canadá y Estados Unidos por algo tenían esa estructura. Entonces el hecho de que a lo mejor, ok, de la declaración de Virginia lo agarraron, pues no se me hace tan extremo. Sí, es que no la puedo tomar como constitución. Ok, te la compro, te la doy por válida. Pero tienes buenos puntos para que sea constitución. Gracias. Al estar muy bien estructurada. Creo que eso es lo que la salva.
Pues que sí. Pues igual viene incluyendo en procesos de independencia. Sí, porque por ejemplo, incluso, o sea, fíjate que incluso o sea, concuerdo en parte contigo con lo de la declaración de Virginia. Pues el hecho que, por ejemplo, la declaración de la independencia de Estados Unidos, como tal, no es un libro. Es un documento, prácticamente Y que es también como, está bien estructurado. de hecho, buen punto. Prácticamente es como un pergamino, es una sola hoja de todo lo que prácticamente dijimos, ¿sabe qué? Todos nosotros somos Estados Unidos, o en aquel entonces Estados Independientes. Y ya no queremos ser parte de Inglaterra y todos estamos de acuerdo, así de sencillo. Y que a raíz de eso influyó en más países. Sí, porque obviamente detonó la independencia. ¿Sabes qué? Claro. Oye, ellos Y pueden bueno, independizarse. porque yo no lo vi. Ellos pueden Independizarse. independizarse, gracias. Ellos pueden independizarse, obviamente, pues creo que nosotros también. Y también pues es en gran parte lo que influye que ahora haya tantas constituciones, tantos países o tantos estados independientes, pues lo que existe el día de hoy. Y al final de cuentas volvemos a caer en lo mismo, buscan una estructura, una organización, Y que sea un sistema sistematizada. que también esté con la división. Buscan mucho esa parte, que no caiga en lo absoluto, Sí. todo lo buscan. No, y es que en parte pues ahí también influye, como podríamos mencionar, como ya lo mencionamos antes, la división de poderes, que igual busca que no sea absoluto. Claro. Sí, como eso obviamente no está pasando hoy en día, ¿verdad? Claro, pero. Pues por ejemplo podemos mencionar algunas similitudes y Sus relaciones. sus relaciones, ¿no? ¿Alguien podría mencionar alguna? ¿Entre cuáles? ¿Entre cuáles? Y yo me quedé con la. Pues igual de lo mismo de lo que es la Suprema, lo principal, ¿Ok? Pues, ¿qué? pues del sistema De la la constitución constitución anglosajona, anglosajona. sí, perdón, Sí, entre el anglosajón y el europeo. Pues es que, o sea, la separación de poderes, la estructuración, el orden, Es que busca- la separación del Estado como tal, obviamente ya la tenemos acarreando de mucho tiempo. Entonces, es normal que, ya sea en una cultura, en otra, si lo vemos de cierta manera, todas están conectadas. Es que prácticamente se inspiran de hechos diferentes, más buscan lo mismo. Pues es que, si lo vemos de cierta manera, a mí que no me asegura que el que llegó a Francia en tal año no venía de tal lugar. Y luego que el que venía al siguiente no venía a tal lugar, es el primo del Ya hermano vienes que ya traía la estructura de que, ¿sabes qué? Allá en mi pueblo se vivía de esta manera y se Y yo podía lo hacer quiero así, hacer y así. ahora lo quiero hacer acá. No, y que a la Entonces, vez también es mejor para todo lo que hoy tenemos. O sea, porque Prácticamente- imagínense si estuviera todo a como estaba antes, pues sería totalmente diferente. Ahorita siento que ya es más autónomo, ya hay más diferencia, ya hay más opiniones, más discusiones, más Claro. controversia de que no todo se haga como una sola persona. Y pues quiere o sirvió gusta. por aparte ejemplo, también ah. como inspiración para muchos movimientos liberales. Sí. de hecho, pues claro, como tal, el liberalismo es una de esas estructuras sociopolíticas que, entre que no, claro que tiene sus puntos fuertes, igual que todos los diseños de gobierno, todas sus estructuras. Pues desde el momento de que se inspiran de la ilustración, creo que con eso basta para decir que es liberal. Sí, o Con sea, eso basta. arriba a la izquierda, dijeron ellos. Arriba el Che Guevara Arriba la y todos ellos. creatividad. Sí, sí, claro, Y ¿verdad? mis derechos. Pero más mi creatividad. Arriba la creatividad. Sí, pues viene de la ilustración. Es que el problema, Es que fíjate, es que básicamente está bien, y lo o sea, yo no que tengo está- problema con eso. Está perfecto que vaya con la ilustración, mis derechos, mi creatividad y todo. La La bronca, libertad de expresión. sí, claro, completamente de acuerdo con la libertad de expresión. La bronca es que querían expresarse solamente algunos y que los demás se callaran. ¿Qué nos pueden decir sobre la defensa de la Constitución? Ok, principalmente la defensa de la Constitución, perdón, es para garantizar su estabilidad y también su protección. Sí, pero por ejemplo, de lo que estábamos hablando hace rato, de que, ok, sí, la Constitución es absoluta, obviamente, regla suprema y todo, pero al mismo tiempo funciona como arma de sí misma. Ah, claro, por eso mismo tiene estos mecanismos de defensa, justamente para evitar de que haya algún abuso de poder, algún golpe de Estado. Y- Por eso mismo es que establece un marco jurídico y político. Y de hecho, fíjense que si lo vemos de cierta manera, y van a decir que como soy triado, pero por ejemplo, si volvemos a mencionar a Napoleón, ahora, como dato interesante, ok, Napoleón fue un antes y un después en Francia y en toda Europa, pero alguien más que quien se basó en la estructura política, social, militar y económica de Napoleón fue Hitler. Ahora, tenemos que tener algo muy en cuenta.
Le vamos a meter a los nazis. prácticamente. Tenemos que ver algo muy en cuenta. Hitler reestructuró todo su país. Sí. O sea, entró desde el punto obrero y luego el militar y luego el político, perdón. Luego el político. Pero Empezando a manipularlo. exactamente, obviamente, primero con el pueblo. Pero date cuenta de que no solamente tomó el poder de los tres. O sea, se quedó con todos los poderes y que no solo los tomó, prácticamente hizo a un lado el constitucionalismo, la democracia que tenía Alemania. Pues volvemos a mencionar el absolutismo, o sea, absolutista de nuevo. Y Sí. en todo ha porque- conectado a lo mismo. Sí, continúa. Pues, Todo esto porque tenía mecanismos demasiado eficientes. pues por ejemplo, lo platicamos el otro día de que tenía, o sea, lo que pasó con Hitler, claro, fue una catástrofe muy grande. Pero si algo que tenemos que tener en cuenta es que todos los países se dieron cuenta de que todo su sistema sociopolítico, económico, sus constituciones y su estructura nacional era frágil. Pues es que desde el momento en el que tú puedes meterte a la cabeza fácilmente de alguien desde la condición obrera, va, pero ya la militar y ya ir subiendo de tono y que sea fácil de manipular, ya desde ahí sabes, y cualquiera puede entrar. Exactamente, porque por ejemplo, hizo un lado la constitución que tenía Alemania. No, y es que no la hizo a un lado él, La la hizo- hizo a un lado a la sociedad, La misma gente le hizo un lado. solamente le hicieron caso. Sí, o sea, pusieron en una balanza, entonces dijeron, ¿sabes qué? Me gusta más la idea que tiene que lo que ya conocemos. Y terminó vendiéndola tan, pero tan bien, que casi lo logra. Pues ahí también entraría ya como el golpe de Estado. Bueno, pues que son de los principales defectos que tiene la Constitución. Obviamente, Sí. por más suprema que sea la regla, por más bonita que esté estructurada, por más decorada que esté, obviamente el poder militar siempre va a ser poder militar. Y pues de Entonces, hecho justamente una de sus características, una de las cosas que defiende es justamente defender los de golpes de Estado, pero como Pues- dices tú, ella misma pasa a quitarse en ocasiones. sí tiene sus puntos de flaqueza. Pues ¿Tienes desde- algún punto que decir sobre la Pues Constitución? también está la creación de justicia constitucional, ¿sí? O constitución, no, constitución. Sí, justamente esa es importante porque es la que avala que se cumplan las cosas, como dice su nombre, por lógica, justicia. Claro, esto evita de que hayan leyes que vayan más bien en contra de la Constitución. Sí, y como lo nombramos en el tema, viene siendo antecedentes de ahí mismo parte. Sí, porque por ejemplo, o sea, si volvemos al tema de lo que le estaba comentando ahorita, o sea, ese antes y un después le mostró a muchos países, a muchas entidades, que su estructura era frágil. ¿Qué fue lo que pasó? Se reformaron una tras otra, tras otra. Y es que es lo que volvemos a mencionar, Sí. ni siquiera fue él, fue la sociedad quien hizo caso. Pero incluso, por ejemplo, ok, la constitución está hecha para proteger a su pueblo, pero ¿qué No, pasa pero- cuando el pueblo no quiere ser protegido por esa regla? Sí, claro. Exactamente. Y Solo- volvemos a lo mismo, Ella misma. a la violencia, a la sangre, ¿verdad? Pobrecita gente. ¿Qué concepto tienen ustedes de defensa de la Constitución? ¿Quieres decir algo, Fer? Pues principalmente, como ya lo había mencionado, son los mecanismos que tiene la propia Constitución para poderse proteger a sí misma. Partimos otra vez con la... Sí, pues como ya antes lo mencionaste, vienen siendo los mecanismos jurídicos Y políticos, ¿sí? Fíjate que a mí me gusta mucho cómo está distribuida la de nosotros, porque el hecho de que esté marcada por derechos humanos, la división de poderes, tratados, etcétera, Sus garantías también. está, o sea, me gusta mucho cómo está distribuida porque está bien ordenada. Claro, hay muchos artículos que ya se tienen que volver a reformar una tras otra, tras otra. ¿Por qué? Porque el tiempo, obviamente va avanzando muy rápido. Entonces, obviamente lo que funcionaba el día de ayer no funciona el día de hoy. Y lo que funciona el día de hoy no va a funcionar el día de mañana. Eso es un hecho. Y ya mencionando las garantías, ¿alguien puede mencionar los ejemplos que tenemos como garantías? O sea, lo que marca. Garantizar, prevenir y... Ay, Proteger. Sancionar, en el mismo de prevenir. Eso está muy bien, de prevenir y sancionar. Pues que, por ejemplo, o sea, volvemos, aquí es donde partimos un poquito en las ramas, incluso hasta del derecho, de que, por ejemplo, ok, ¿a quién vamos a proteger? Pues obviamente al ciudadano. Sí, pues claro. ¿Qué vamos a prevenir? Obviamente, pues algún Las acto, conductas, alguna sí. conducta lícita. Y partiendo de las garantías, nuestra principal garantía pues serían los amparos. Exactamente, la ley de amparo muy bonita.
Léanselo. Sí, de hecho es lo que nos ayuda mucho. Que ya ahorita está un poco... Uno de esos, por ejemplo, por mencionar elementos clave, está el control de la constitucionalidad, Justicia constitucional, las garantías constitucionales reformas constitucionales y los controladas. mecanismos de defensa democrática. Sí, pues lo que platicaba Andrea, de que obviamente pues ella misma se protege y obviamente tenemos procesos que deben tienen su estructura y su deber ser, cómo tienen que ser, cómo se tienen que iniciar, por ejemplo, la elección del presidente, de los jueces, de los magistrados, y obviamente de todos ellos, disculpen, tiene un orden. Obviamente las limitaciones, las edades, la nacionalidad y todos esos puntos, toda esa lista de requisitos son importantes. De hecho es como un cuento y como una fábula en juego de palabras. Sí. Tiene su inicio, desarrollo final y su moraleja. Por Y ejemplo, su fábula, su bonita Y su fábula. moraleja. mencionando los mismos elementos de la defensa, ¿alguien tiene el significado que son o quiere explicar cómo le entiende cada uno de los que ya mencionamos? Por ejemplo, la justicia constitucional, prácticamente como su nombre lo dice, que se haga justicia y se haga lo que está escrito e impuesto. Claro. Sí, o sea, como ley Evitar. absoluta, pues como tiene que ser. Y evitar principalmente de que hayan estas leyes que vayan en contra de sus principios. Como Sí. decía ahorita también Guadalupe, que era proteger las garantías constitucionales, como la que mencionaste ahorita. Igual en las garantías constitucionales volvemos a mencionar los mecanismos que ya antes había mencionado Andrea. Todo va de una misma, pues sí, va de la mano, vaya. ¿Se acuerdan que les dije que todo estaba conectado? Pues obviamente, todo está conectado. Ahora, por ejemplo, la relación de poderes incluso está conectada. El hecho de que te la doy por válida, la que dijiste hace rato, ok, todo equilibrado, todo equitativo. Incluso acá nos pasa, el hecho de que cada poder tenga su jurisdicción, tenga sus limitantes, sepa hasta dónde llega, hasta dónde no puede llegar, quién está al mando, quién no, su jerarquía, su orden, su estructura, es lo que permite que funcione. Por ejemplo, yo lo tengo marcado como un triangulito en el que tenemos el poder judicial, el poder legislativo, el poder ejecutivo, y cada uno afecta al siguiente, pero al mismo tiempo puede ponerse en contra de él, pero de manera estructurada. Es que como dices tú, y tienes mucha razón, al momento de estar separados, cada uno señala, se rige por sí mismo, entonces al mismo tiempo, por lo mismo que estás separado, no estoy junto contigo, Dijo- voy a ir en contra tuya. Sí, dijo el dicho, estamos Juntos, juntos, pero pero no no revueltos. revueltos. Sí, exactamente eso. ¿Alguien más que Pues tenga igual algún el punto? mecanismo de defensa viene siendo igual lo mismo, de que oponerse a los golpes de estado, o sea, prevenirlos, cuidarse. O sea, de Se ahí mismo supone parte todos. que tendríamos que prevenir los golpes de Estado. En teoría. Bueno, nosotros Y no la los abusos de Constitución. poder. Bueno, honestamente, Ujú. Más la nada gente los que está a abusos cargo de poder. ella, no creo que ella pueda hacer mucho. Sí, Es bueno, un librito, muy bonito. ahí por está cierto. escrita. Sí, ella está solamente viéndose bonito. Sí, justo. Ok, ¿alguien más que tenga un punto, aclaración, alguna duda sobre la defensa de la Constitución? ¿Alguien que le falte algo? Guadalupe, ¿nos podrías decir algo? Pues también no olvidemos el control de constitucionalidad, que nos permite verificar si una ley es compatible con la Constitución. Hay dos modelos, que es difuso y concentrado. El difuso es de Estados Unidos y el concentrado de Europa. ¿Alguien que quiera explicarnos? Pues es que, por ejemplo, en México pues lo tenemos mixto, lo tenemos ambos. Por ejemplo, el difuso es de que cualquier juez puede declarar inconstitucionalidad, o sea, Y el concentrado es cuando un tribunal constitucional es especializado, es el único que puede anular, ¿no? Sí, sí, porque Anular por ejemplo, las si normas nos vamos contrarias a si la nos vamos a Constitución. Europa, el hecho de que sea decidido por un comité cambia la cosa, pero ahora si nos vamos a Estados Unidos, que lo tiene contrario, es que por ejemplo los jueces, claro, se pueden basar en su constitución, pero al mismo tiempo pueden tener ellos la partida, tienen el control absoluto o pueden utilizar su constitución a interpretación. Lo que ellos dicen. Ahora, en México, ¿por qué lo tenemos mixto? Por una sencilla razón. Podemos usar o uno o otro. Así de sencillo. Ya sea que se pueda decidir en común acuerdo o por decisión unánime, o que pueda ser establecido por así de sencillo. Ahora, claro, Estados Unidos también tiene como que su toquecito de comunitaria, porque si lo vemos de cierta manera, el jurado de un juicio oral estadounidense, si lo pueden ver, o al menos yo lo veo así, es como un mini parlamento. Sí. Sí,
O sea, el hecho de que, ok, el juez está tomando la decisión, pero tenemos acá este puntito de decisiones unánimes. Yo solamente lo digo. No por interrumpirte, pero por ejemplo, podríamos hablar de los mecanismos de protección constitucional. Ok. ¿Cuáles Que viene siendo el control legislativo, el control judicial, el control político, el control, garantías constitucionales. Podemos explicar un poquito de ellos para darlo más a entender. ¿Alguien quiere empezar con alguno? Pues, por ejemplo, dale. Dale. No, toma. Ok, porque Bueno, yo. en el control judicial es que solamente los jueces, ¿no? Son los que pueden entrar. Volvemos al mismo tema de hace rato. Claro. Y en el control legislativo, pues las decisiones las toman tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores. Sí, obviamente, o sea, lo que comentamos hace rato, esa separación de responsabilidades, esa delimitación, el hecho de que qué hace cada uno, cómo lo puede hacer, cómo se decide. Y obviamente, pues con los requisitos que se piden para ser diputado o ser senador. Es bastante importante porque si lo vemos de cierta manera, obviamente es demasiado trabajo para una sola cámara. Pues el hecho de que puedan, ya sea, obviamente la establección de leyes, la promulgación y todos los pasos que a llegar a ser para la creación de una nueva ley. Igual retomando un poquito lo que dijo Andy de los mecanismos de protección de la Constitución, en el control legislativo es más la supervisión que tiene la constitucionalidad de las leyes. Claro, y el control judicial es aquel que puede anular en caso de que vaya en contra de los principios de la Constitución. Sí, fíjate que sí, porque, bueno, por ejemplo, las constituciones están hechas para el pueblo. Entonces, donde vivimos, entonces, ¿dónde están las personas en el territorio? Entonces, ¿cómo le llamamos? Un estado, un país, una entidad. Aquí momento la diferencia entre lo que es como Estado y como gobierno. Un Estado se refiere más al territorio y otro a la nacionalización. Sí, o sea, ¿cómo se administra? ¿Quién dirige prácticamente? Así es así. ¿Cómo va a ser? Pues, ¿cómo le empezamos? ¿Gobierno o Estado? ¿Cuál es nuestro más? Estado. ¿Estado? Vamos al Estado. Fíjate, por ejemplo, dónde están sus limitaciones, en qué país colinda, hasta dónde llega. Por ejemplo, tenemos muchos ejemplos que nos pasan nosotros aquí en Latinoamérica. Por ejemplo, anda con que México era más grande, tanto hacia el norte como hacia el sur. O sea, prácticamente la mitad de Estados Unidos era de nosotros. Y parte de Centroamérica. Sigue siendo. Algún día, en plan de Texas, vamos a ir. Te odio, Santa. Y por ejemplo, por parte para el centro, pues igual. ¿Qué país tenemos de aquel lado? Colindando con Yucatán. Es que Guatemala. Tenemos a Belice. ¿Belice? Belice es el Colinda con Yucatán, Guatemala, Colinda. Pero pues los dos eran parte de De México. De hecho, prácticamente todos. Creo que llegó a pertenecer a parte de México. Pues tengo entendido que casi todos en Sí, Centroamérica, México. básicamente, Bueno, esos dos países, ¿no? Prácticamente llegamos a ser. O sea, creo que nos da. Y por ejemplo, ahí tenemos una separación de las democracias. Ahí era territorio. Pues sí. Pero pues ahí tenemos viendo la forma de gobierno, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es por ¿En el Estado o gobierno? El Estado, podríamos empezar con el Estado unitario, que se caracteriza por ser un solo gobierno y centralizado. Sí, o sea, pues, por ejemplo, lo que tenemos. Porque también está el federal. Y otras temas. Bueno, pues que, o sea, es que se confunden, por ejemplo, se parecen bastante, porque sí se parecen. Pero, por ejemplo, ok, lo que dice Andrés, ¿verdad? El unitario es un solo punto, el regional, o sea, como tal, el poder hasta cierto punto puede ser descentralizado o centralizado. ¿Por qué? Porque cada región tiene su, por así decirlo, jurisdicción, pero puede ser de ambos. Por ejemplo, ¿cuál sería el centralizado y el descentralizado? ¿Cómo podríamos ver ese centralizado? Por el centralizado se centra nada más en un solo gobierno, básicamente todas las decisiones se toman, digamos. Si por ejemplo nosotros tuviéramos un gobierno en México, todas las decisiones las tomaría en Ciudad de México, por así decirse. Fíjate que de ahí, de ejemplo, por ejemplo, vamos a poner instituciones. A lo mejor no yéndonos como que Por al ejemplo, la Estado, SEP, vaya. pero por ejemplo, nos podemos ir a instituciones. Sí, por ejemplo, si nos vamos a lo centralizado, podemos utilizar la SEP. La SEP es
completamente centralizado. Cualquier asunto se tiene que revisar en la Ciudad de México a fuerzas. Y ya si nos vamos- tiene sedes. Ahora, por ejemplo, si lo vemos del otro lado, en el SAT. Bueno, y ya si nos vamos a lo descentralizado, podemos poner al SAT, que como tiene demasiadas ocupaciones en muchos estados para revisar tantas cuentas, ahí sí, cada estado se encarga de llevar sus propias cuentas. Sí, porque por ejemplo, o sea, en lugar de mantenerlo como que una franquicia independiente, es como que, digo, en lugar de mantenerlo como un punto central o una extensión, lo mantiene como una franquicia independiente. ¿Sabes qué? Cada estado se hace cargo de su gente. Coahuila se hace cargo de los coahuilas. Hay autores Y viceversa. que creen que Sí, pues prácticamente son los que lo votaron. Son Kelsen y Heiken, si no me equivoco. Sí, son esos dos. Y pues, ¿qué podemos decir? Una pregunta de que cómo se organiza el territorio y el poder del Estado. Pues es que son diferentes formas, ¿no? Como tú dijiste, Estado unitario, regional, y el federal. Creo que el federal no se sabe. No. Pues, pues es que el Estado federal se compone de varias entidades, o sea, por lo mismo lo tomamos como el Estado federal, ya que lo involucran varias. Bueno, pues un claro ejemplo de un estado federal es México. Sí, o sea, el hecho de que seamos, Estamos aquí. sí, o sea, el hecho de que seamos 32 estados, pues, todos compongamos como tal la República Mexicana. Entonces, pues, de esa manera, no somos los únicos. Obviamente, pues, la mayoría de países son democráticos, republicanos, tienen ese diseño federal, Estados Unidos, Francia, España, Colombia, etc. Y la lista puede seguir. Sí, pues ya que tienen su propio gobierno y también pues su propia legislación, pues las hace parte de esa federal. De hecho, y por la única diferencia, por ejemplo, que tenemos con otros países, por ejemplo, en Estados Unidos a México, es que, ok, estamos separados por estados. Y más abajito, la única diferencia que tenemos es que nosotros lo dividimos como municipios y ellos lo dividen como condados. Pero prácticamente es lo mismo, simplemente cambia el nombre. Pues sí, como ya mencionaba, pues algunos ejemplos son Estados Unidos, México, Alemania. ¿Alguien tiene otros ejemplos? Después del Führer se volvió a reservar la República. Por mencionar algunos, porque acabo de recordar que analizándolos un poco también al comentario, porque no se mencionaron ejemplos, podría ser también España, Colombia, Francia, es un mejor mencionado sobre todo ejemplos. Pues igual en el regional también algunos ejemplos pues son Italia, España, también como ya mencionaba. Reino Unido, pero nos falta también explicar de qué se trata un estado regional. Bueno, Bueno, en esta regional independiente se compone de varias regiones que son autónomas y aún así Tienen competencias exclusivas en algunas materias. pero así se cuentan el gobierno central. fíjate que algo interesante con esos, ahorita me vino a la mente, es que pasó ese estilo regional, pasó mucho con los países que antes de ser republicanos, o sea, democracia, o sea, federales, eran reinos, es decir, tenían una monarquía. ¿Por qué? Porque como tal la monarquía estaba separada por regiones, entonces como que se quedaron con esa partecita y lo incorporaron a su nuevo modelo. Por ejemplo, en el caso de Francia, en el caso de España, Italia, Inglaterra, que eran regiones separadas por la misma monarquía, por lo mismo se quedaron así. De hecho, justamente en la regional puede existir lo que se le llama parlamento regional, Ujú. como poder legislativo. Ah, por ejemplo, pero tenemos ahí en Inglaterra. Inglaterra. Sí, o sea, el hecho de que tiene un diseño republicano como tal, pero al mismo tiempo el parlamento sigue funcionando como si estuviera en una monarquía. Y de igual manera también el regional llega a tomarse un poco como federal. Ujú. De hecho, ¿alguien se quedó con alguna duda sobre las formas? ¿No? Bueno, de hecho, ahí varía. Porque sí existe una descentralización en el nivel regional, pero no llega a ser federal. Entonces, No. O sea, es que queda en medio. sí, no podríamos confundir. O sea, no entra ni en uno ni en otro. O sea, es que es básicamente como un punto medio entre un estado federal y un estado unitario, ¿no? Sí. Sí, pero como tal no le podemos poner nombre de federal
Ah, no llegas. No, es que tiene No. características, Sí, pero no es. exacto. Y lo mismo del otro lado, tiene características, pero tampoco. Tienen similitudes, pero nunca termina de llegar a ser 100%. Claro, por ejemplo, que el Estado regional puede recabar características del Estado federal, por lo de que sus regiones tienen cierta autonomía para tomar sus decisiones. Y recaba la característica de un Estado unitario porque su gobierno es centralizado. Bueno, pues es que como mencionábamos, el Estado regional recaba características tanto del Estado unitario como del Estado federal. Por ejemplo, del Estado federal recaba de lo que sus regiones tienen cierta autonomía para tomar sus decisiones, y del Estado unitario de que su gobierno es centralizado, no descentralizado como federal. Por eso es que hay un Sí, o sea, es que toma partes de un lado y toma partes del otro. Entonces, lo que decía Gaby, no llega a ser federal, pero tampoco llega a ser otro. Simplemente agarra características de uno, de otro y me creo yo. Incluso hasta lo podríamos ver como un tercero, o sea, una forma independiente con parte de los dos. Lo que sí es como, lo que decíamos hace rato, con base a México, que era mixto, en que tomaba parte de las decisiones sobre cómo debía de ser, con un juez de interpretación, o también que se pudiera decidir con la Cámara. También lo mismo, porque tampoco entramos ni en uno ni en otro, agarramos en el otro. Bueno, y para abrir el tema de que ya hablamos mucho de la forma de Estado, la forma de gobierno. Una pregunta para empezar de que cómo se gobierna y quién ejerce el poder. Pues, Es que perdón, hay varios tipos para las formas de gobierno, por ejemplo, que es la monarquía, la república, la democracia y la dictadura. Y en la monarquía todavía se dividen dos, sí, la absoluta y la constitucional. pues empezamos con la monarquía. Sí, sí. Vamos a empezar por la monarquía. Pues la mayoría de los que tenemos de monarquía, pues no la tenemos el día de hoy. O sea, por ejemplo, tenemos todavía la corona inglesa, que sigue todavía teniendo volviendo con Inglaterra, que todavía tiene ese parte de régimen monárquico. Ok, sí es verdad que tiene incluso un sistema ya más estructurado, por ejemplo, federal, republicano, hasta democrático, pero solamente es un porcentaje, la otra mitad sigue siendo parlamentario. De hecho, hay una que es como por mencionar Arabia Saudita, se vuelve monarquía absoluta, porque solamente ejerce poder una persona, vamos a decirlo así, sin tomar en cuenta algo de la constitución. Y luego tenemos el otro lado, porque en el caso de Francia, que por ejemplo sigue teniendo demasiadas cosas de una monarquía, pero pasó de tener un rey o un presidente a tener un primer ministro, que es el que está hasta arriba de la jerarquía. Entonces, fíjate que se dan, como con el paso del tiempo, se fueron dividiendo a sí mismo entre ellos, pero fueron haciendo otros. O sea, se fueron ramificando. Fíjate que me propone bastante hacia atrás, pero si te das cuenta, mucho tiene que ver la sociedad y qué tanto quiere cambiar, porque es como el ejemplo que pusiste muy al principio de los temas que era legítimo, ¿no? Que por la sociedad fue quien hizo caso, en este caso es como que ellos siguen igual, pero pues se han ido. Sí, o sea, como que se va orientando qué es lo que el pueblo quiere. Exactamente. Exactamente, a lo mejor no sé. No, a lo mejor la gente de Francia nos podrá decir, hay chicos que comentan. A lo mejor la gente de Francia nos va a decir eso. Que no llegan a ver. Saludos. Muy bien. El hecho de que a lo mejor para ellos no estaban de acuerdo, a lo mejor una república absoluta o una monarquía absoluta, y dijeron, ¿sabes qué? Pues me gusta esto de acá, me gusta esto de acá, yo quiero que me... Eso es lo que van a decir. Sí, o sea, van orientándose. Y si les funcionó y está funcionando, pues igual dicho. ¿Para qué moverle? Si funciona. Pues para esos colores. Exactamente. Si nos vamos a la dictadura y el autoritarismo, ¿qué diferencia hay Entre dictadura y autoritarismo? y es que... Pues, en sí, la dictadura, pues es ejercido el poder de una sola persona. O sea, es como que joven. Con grupos sin límites legales. Es que fíjate, ambos, fíjate, yo entiendo lo que dices de él, porque sí, incluso las personas parecían. Porque, por ejemplo, el autoritarismo como tal tiene una autoridad hasta arriba y la dictadura es igual. Es que La única diferencia es que una es con violencia, una es con... La dictadura Una es a fuerzas. Es que la dictadura
sea, Y la autoritaria es, ok, tengo algunos límites, Sí, tiene límites, pero como como que que soy yo. Ajá. sí, o sea, la diferencia es que una se está imponiendo y en el autoritarismo, oigan, ¿saben qué? Yo me estoy poniendo hasta más arriba, me tienen que hacer caso y la misma gente decide hacer caso. Pues era como antes nos mencionaban, por ejemplo, en teoría del derecho, creo que era que, o sea, no había nada y era prácticamente voluntariamente a fuerza. Algo así, pues, ¿qué ejemplos tenemos de eso? Por ejemplo, la dictadura, obviamente nos podemos ir al Venezuela. más conocido, Venezuela y Cuba. Y Corea del Corea del Cuba. Norte. Fíjate, ahí tengo una duda, con Corea del Norte, porque no solamente entró como dictadura, de hecho entró como unipartidista, que fue diferente, ¿sabes? Que después se modificó y se convirtió en una dictadura, Es fue que ellos diferente. entraron como unitario, como partido unitario, pero Sí. se volvió Una dictadura. una dictadura. Y la sociedad estuvo de acuerdo. Sí, o sea, fíjate cómo fue cambiando, porque por ejemplo empezó como unipartidista, ok, un solo partido. De la Y luego brinca a autoritarismo, de que, ¿sabes qué? Yo me pongo hasta arriba, me tienen que hacer caso, ok, nosotros decidimos hacerte caso. ¿Qué fue lo que pasó? Después pasó a ser una dictadura, ¿por qué? Porque la gente ya no estaba de acuerdo, pero como ya estaba arriba, pues... Ya estoy Sí, o sea, aquí, ya estaba nadie dentro, nadie me baja. ya estaba dentro, entonces ¿qué haces? Bueno, la razón por la que Corea está con Sí, muchas justo. broncas económicas, sociales, las limitaciones que tiene el propio país, del mismo sistema que se ha ido brincando, de que el pueblo tiene solamente uno. Bueno, pues ya hablamos mucho de los de la monarquía y Dictadura. dictadura. No, y el Consejo de la República, ¿alguien quiere explicarlo? ¿O lo digo yo? Pues está en el cuenta que la República Presidencialista es el presidente elegido por votación popular y tiene amplios poderes ejecutivos. Está República Parlamentaria, que es el jefe de gobierno, es el primer ministro elegido por el Parlamento. Y está República Mixta o semi-presidencialista. Sí, eso, gracias. Que combina elementos de presidencialismo y parlamentarismo. Ejemplo, pues Francia. Digo, Francia otra vez. ¿Sabes que volvemos a tocar unos temas ahorita? Porque, por ejemplo, presidencialista, tenemos obviamente nuestro sistema, si es, a nosotros como presidente. Claro, no escogemos el mejor, solamente como aclarar. Escogemos, no que sea el mejor, pero escogemos. Agarramos el menos peor, que es diferente. Pero bueno. Ya no hay uno mejor, es el menos peor. Ya no los digas. Entonces, por ejemplo, ahora nos vamos otra vez a Europa, porque volvemos a tocar a Inglaterra, volvemos a tocar a Francia, en la que no es un presidente, no es un rey, es un primer ministro. Entonces, incluso hasta lo podemos ver en todavía más países con el mismo modelo, o sea, como que les funciona de aquel lado. No lo vamos a implementar. Exactamente, entonces, pues tienen muchas cosas en común, porque por ejemplo, hasta cierto punto, sí son una república, son una república, pero el hecho de que tomen cosas de una monarquía, obviamente afecta mucho. Entonces, por ejemplo, ahora, si nos vamos solamente al presidencialista, pues aplican el de nosotros, porque hay división de poderes, cargos, quién está a cargo de qué, cuál es su jurisdicción, qué hace, quién toma las decisiones, quién promueve las leyes, cómo se van a hacer, qué es lo que tocamos ahorita, sobre la creación de leyes, su promulgación, discusión y todos los pasos para hacerlo. Eso ya lo tocamos. Para aprobar la ley. De hecho, ejemplo de la República Nacional de Estados Unidos y México. También tenemos a Brasil. No, y que al final de cuentas todo se va conectando con los temas anteriores que ya mencionamos. Al final de cuentas todo involucra, todo es parte de para nuestra. Y pues como lo mencionaba, de que la República pues es prácticamente lo que nosotros tenemos ahorita, que tenemos un sistema republicano, democrático. Desde ahí te das cuenta que venimos hablando desde los antecedentes de la Constitución, El origen, cómo está dividido. Llegamos hasta este punto y te das cuenta que realmente sí, todo se conecta. Ajá. Sí, de hecho, Todo se conecta y todo ha tenido un avance, no tan bueno, pero un avance. No, y fíjate, por ejemplo, tocamos temas importantes como regresamos de
Pues entran los dos, por ejemplo, constitución, ok, pues es como tal el libro. Pero el constitucionalismo es como tal todo lo que lo compone. Que viene de la Revolución Francesa de la Ilustración. O sea, desde esos momentos históricos importantes marcaron, como decíamos, Una diferencia que nos ha llevado hasta ahorita. hasta lo que hoy hay. Ajá. Sí, porque de hecho, o sea, el hecho de que estemos en pleno siglo XXI y sigamos viendo todavía algunos modelos de monarquía, pero que la mayoría sean ya completamente constitucionalistas, ya obviamente pues está llevando un cambio. Pero obviamente pues las demás formas de gobierno, las demás formas de gobierno, las demás formas de Estado obviamente siguen afectándose. Y así como se crearon estas instituciones, con el paso del tiempo se van a crear nuevas. Ahora, por ejemplo, la monarquía, la dictadura, la república, en algún momento no existieron. Ahí se debieron haber ocurrido. Entonces, que no nos sorprenda que el día de mañana se cree una nueva forma de Estado, un nuevo modelo de gobierno. Incluso un nuevo modelo económico. ¿Por qué? Porque se van a crear. De igual manera, como ya lo habíamos mencionado en una anterior clase, o sea, de penal, si no me equivoco, que al final de cuentas pues todo se creó, todo era algo nuevo y que mucha gente no estaba de acuerdo, pero al final de cuentas ve que va funcionando y es como que ok, bueno, lo aceptamos y vamos creando más. Sí, es que se va quedando. Entonces, por ejemplo, a lo mejor mucha gente no estará de acuerdo con los métodos que se han utilizado en los métodos de gobierno, pero los resultados, entre que sí, entre que no, más que sí, han sido efectivos. Entonces, yo por eso estoy de acuerdo con Nicolás Maquiavelo y Justamente Maquiavelo fue el que puso el Estado justamente el príncipe. libras monedas, muy bien. Justamente fue el que habló de eso. También tenemos otro representante, no sé si pudieron hablar de eso, es de otro, pero es muy importante de donde ¿Tienen alguna aporte sobre eso? Montesquieu, pues fíjate que su perspectiva hasta cierto punto era muy similar a la de otro. La ventaja que tuvo es que lo desarrolló mejor. O sea, el hecho de que pudo aterrizar mejor los conceptos que tenía, las ideas que tenía, fue lo que lo hizo marcarse como... Aterrizó las ideas. Exactamente, o sea, lo que todos simplemente decían, solamente lo comentaban. Él dijo, ¿sabes qué? Tiene que ser así, por esto, y se hace así porque pasa esto y esto. Entonces, esa capacidad de poder aterrizar lo que todo el mundo debatía, todo el mundo dialogaba, todo el mundo entre que sí, entre que no. Sí, como que tenía todo el conflicto en aceptar. De hecho. De hecho, hay otro autor que nos falta mencionar, que es de los importantes de San Francisco, que es Maquiavelo. Digo que los son menos importantes, pero son como los que más prevalecen. Entonces, no sé. Sí, Rocío, fíjate qué bonito que lo toques, porque es un tema que a mí me gusta mucho, porque hay cierto debate. El razonamiento humano que tenía Montesquieu, que tenía Rousseau sobre el ser humano, es que él pensaba que el ser humano es bueno por naturaleza. Era romántico. Era idealista. Entonces, el ser humano es bueno por naturaleza, pero es la sociedad la que lo corrompe. Entonces, chocaba mucho con la idea de Maquiavelo, con la que yo completamente estoy de acuerdo. Sí, yo también. El ser humano es malo por naturaleza, a menos de que él decida ser bueno. Pero es real, si tú no le pones un límite y una sanción, no va a tener un límite y va a seguir haciéndolo porque no hay una sanción. Sí, entonces, por ejemplo, ese debate está muy interesante y se crea mucho y choca bastante la idea porque, por ejemplo, el razonamiento de Rousseau tiene muy buenos puntos. Pero ese razonamiento un tanto, hasta se puede decir idealista, de que todo es bonito, la bronca es esto. Entonces, honestamente, a mi criterio no va conmigo. Yo voy más con Maquiavelo por el hecho de que es un poco más realista. Es que, ¿sabes qué? Las cosas son así, pasa esto, porque pasa esto. Entonces, esa mentalidad, y volvemos a lo que nos comentamos hace rato, escrito en el libro El Príncipe, les vuelvo a recomendar el librazo. Choca mucho esa mentalidad, y de hecho, incluso hasta en los grandes filósofos, hasta en la historia, sigue marcándose ese conflicto. ¿Por qué? Porque hasta la fecha ha habido más gente que ha tenido perspectivas con base al razonamiento humano, pero no ha habido dos más grandes que ese choque frontal entre, entonces, ¿el ser humano es bueno o es malo por naturaleza?
Entonces, es donde ese conflicto se genera. Ahora, si eres más idealista, más romántico, más optimista, te metes con Roseo. Pero si eres más realista, a lo mejor un poco más lúgubre, siniestro, si lo quieres decir, más maquiavélico, vas con Maquiavelo, vas con Nicolás. Es que fíjate, simplemente vamos con lo que estás explicando. Si eres un poco idealista, romántico, está muy bien, ¿verdad? Que se respetan todas las opiniones. Pero en cuestión de Maquiavelo, realmente nos ayuda más a estructurar un estado, a decir, ok, las limitaciones pueden ser estas, porque de lo contrario, tú te dices, tú eres bueno, la sociedad te corrompió y ahora están los límites, porque la sociedad te corrompió. Sí, o sea, realmente Maquiavelo puede ser realista tal cual. Porque, por ejemplo, también vi un estudio que era de que le hacían a varios niños, que unos en sociedad estaban pues excluidos más un poco y otros pues que fueron educados de una forma adaptados y los metían con adultos, o sea, y no sé, contándoles situaciones de que falleció algún familiar, X cosa, y por ejemplo los que estaban sin contacto más con la sociedad eran como que más de que o de que riéndose, Sí, o sea, eran más tomándole, crueles. sí, más cruel, o sea, literalmente esa es la palabra. Y ya con los niños que estaban en sociedad, ya más criados, así, Eran era más como simpáticos, comprendían, eran más eran simpáticos. empáticos, y de ahí te das cuenta que va completamente con el pensamiento de Maquiavélico, de que pues sí, no, sí, y mencionando lo mismo, o sea, todos se daban cuenta que tenían pues sí más empatía, eran más empáticos con la demás sociedad, y sí, como lo mencioné, me di cuenta que dije, no, hermano, es Maquiavelo, una disculpa para todos, pero sí, o sea, de igual manera, tú te das cuenta desde chiquitos, o sea, desde los niños, que se supone que son los que son más inocentes, no tienen crueldad, malicia, te das cuenta que desde ahí, a cómo son, a cómo se van creando, si tú no les pones límites, reglas y todo eso, pues literalmente se corrompen, se descarrilan o como lo quieran tomar. De hecho, justamente hay un libro que se llama La psicología oscura y uno de los puntos de la psicología, pero con tantos puntos. Justamente tiene lo que es la triada oscura. Una de ellas es el maquiavelismo, algo así, que menciona, y justamente habla sobre eso, sobre personas que ya son así. Entonces, si hay un límite, si hay una explicación, no, esa persona no sabe. Sí, de hecho, por ejemplo, ¿cómo que les hago spoiler sobre lo que viene en el libro del príncipe? Como tal, dice, ¿sabes qué? La gente es así, la gente es siniestra, la gente es lúgubre, la gente es malvada. Entonces, lo que te enseña el libro, literalmente, como dato, no se lo tomes personal, no lo tomes personal. Habla de cómo sacar eso a provecho para poder llevar el orden y el mandato de un reino. ¿Por qué? Porque Maquiavelo, el gran Nicolás Maquiavelo, era educador de príncipes, educaba príncipes. Entonces, él les tenía que enseñar cómo tenían que ponerle límites a su pueblo, a su milicia, cómo llevar sus fronteras, cómo tenían que llevar su reino. Pues, por ejemplo, alguna de las citas muy bonitas de ese libro, muy interesante, dice: aquel príncipe que consiga su poder rápidamente no podrá mantenerlo. ¿Qué significa? Que si tú consigues el poder de manera rápida, pero no lo consigues de manera eficiente y no lo conoces bien, así como lo obtuviste, lo vas a perder. Entonces, obviamente, esta idea sobre cómo utilizar, cómo manejar un estado, cómo manejar un gobierno, cómo controlar al pueblo, cómo controlar todo lo que está dentro de tu territorio, incluso lo seguimos viendo. Estoy seguro completamente de que la mayoría de presidentes, la mayoría de dictadores, la mayoría de reyes, en el caso de los países que existe la monarquía, han leído este libro. ¿Por qué? Porque independientemente si es de una manera de otra o de otra, se aplica para como tal control de población en un punto exacto. De hecho, simplemente vamos a resumir, es una forma de tener un buen liderazgo, porque no cualquiera puede ser líder. No. Pero cualquiera que cumple las características. Por ejemplo, Maquiavelo enseña más o menos podría ser algo. ¿Cómo hacer cada cosa? ¿No? Paso por paso. A diferencia de Rousseau, es como si se más idealistas de que no me estás explicando, no me estás liderando, me estás diciendo que todos podemos ser líderes, pues no. No, y que al final de cuentas implica para toda la vida diaria, o sea, hay que poner reglas, límites, ya sea en el trabajo,
quieras ver. Si no te dice llega a las 7, tú llegas a las 8. Creo que ese momento sí se limitantes. Habemos gente responsable. ¿Qué dices? Ok, va. Como que, Responsable, ¿no? Haces así. ajá. Pero también existen otro tipo de personas que dices, güey, si quiero que a mí no me pones este límite, la neta no lo voy a hacer. Y a mí me pasa con las aves. Eso es súper importante. Pues ya desde ahí estamos viendo cómo hay distintos tipos de personas, no puede decir que todos somos Sí, ¿no? Y al final de cuentas, pues todo eso, o sea, involucra y va de la mano con todo, porque pues como ya lo mencionamos, no hay límites, o sea, cualquier persona puede hacer lo que quiera y simplemente pues con las reglas o con los códigos penales, si no existieran, cualquier persona, bueno, al final de cuentas como quiera se puede hacer, pero pues sabemos que hay una sanción o una sanción para todo, Por ejemplo, los que roban, los que matan, así. o sea, no te dice que no lo hagas, pero te dice que tiene una consecuencia si lo haces. De hecho, sí, o sea, no, es lo que revisamos después de clase, que no como tal, de hecho, incluso volvemos a el tema de la Constitución, y que muchos artículos de nuestra Constitución, muchas legislaciones son prohibitivas, Son permisivas, pero te castigan. pero son sancionables, Ajá, es son diferente, o sea, no sancionables. son prohibitivas. O sea, yo no te voy a prohibir que no hagas las cosas, Pero te voy a sancionar. te voy a, si lo haces, va a pasar esto. Pues justamente desde aquí volvemos otra vez al tema de la Constitución y sobre su defensa. Una de las cosas es prevenirse, Exacto, prevenirse. Sí, ya que la gente no le haga caso y es otra cosa. pero de que está escrito, Pues es eso, ajá. Sí. Bueno, ¿alguien quiere dejar por alguna duda? No, como toda la Constitución, sus orígenes. Bueno, ya tomándolo como conclusión, ya como antes lo habíamos mencionado, vemos que todo se conecta desde que empezamos con el origen, desde el código de Hammurabi, desde que ahí se basaron hasta todo lo que tenemos ahora. Sí, toda la actualidad. Porque también ya estamos viene siendo, no lo mismo, pero no ha ido evolucionando. Sí, bueno. Pero de que ha sido repetitivo, sí ha sido repetitivo. Y lo sigue siendo y lo va a seguir siendo. justamente algo que mencionábamos hace rato, era que repetíamos mucho ciertos Sí, temas. Por volviéramos a ejemplo, los mismos temas. esto establece los supuestos. Esto. Y aquí es donde entra la defensa de la Constitución, que es siempre va a ser suprema y siempre va a buscar la organización correcta. Entonces, Que nada esté por encima de él. eso de la división de los poderes y todo eso realmente es algo que se repite porque es algo que siempre se ha buscado. No exactamente la división de los poderes, pero sí que esté organizado, que tengamos un sistema que sabemos bien. Sí, que está estructurado. Entonces, por ejemplo, eso incluso brinca un poquito más y se puede brincar a las formas de gobierno. ¿Sabes qué? Las repúblicas están estructuradas, están organizadas, tienen su jerarquía. Entonces, por ejemplo, acá nos podemos dividir, por ejemplo, de ejemplo, en México, empezamos, ok, municipio, estado, federación. Desde ahí. Ahora, nos vamos todavía en cargos de poder. Tenemos, ok, poder judicial, legislativo y ejecutivo. Entonces cada uno se va separando, se va organizando, se va estructurando, tiene su jerarquía. En el caso de los poderes, como lo comentamos hace rato, están a la par, pero al mismo tiempo pueden ponerse en contra uno del otro. Entonces, va a pasar, va a seguir pasando. Sí, porque más que nada para eso también fueron creados, para que si hay una decisión, o sea, siempre sea unánime, que no sea a fuerzas lo que un solo poder o un solo partido o una sola persona busca. Para eso también fue creado. Sí, Que porque- justamente ahí, como dice Armando, y es un tema que me gustó mucho que él mencionaba, bueno, todo esto se vuelve incluso contradictorio, porque como la misma Constitución y lo dijiste tú, sí me defiendo, pero también me pongo en contra, porque sí me defiendo de los golpes de Estado, pero los golpes de Estado han sido causa de la manipulación de la Sí, o sea, yo mismo me autosaboteo. Sí, porque al final de cuentas nunca está bien establecida, no está bien escrita, o sea, literalmente tiene muchas lagunas, o sea, tiene muchas partes que podemos todavía ahí como que meternos ¿Qué aprovechar? y aprovechar. De hecho, nosotros como abogados, lo que nos ayuda mucho de la Constitución no solamente lo que sus lagunas, ya que en ellas te vas haciendo, como hay una parte que dice sí puedes, hay otra parte que dice no, pero esto es así, pero esto es así. Entonces, escrita y organizada, está mal interpretada. Pues sí, Sí. es que te está ahí. Sí, y es que está, sí, como Hay lo unas menciona, que sí, interpretación hay de unas cada que sí quien. son muy claras, pero hay otras en las Les que falta son decidir más. muy ambiguas.
sea, como dices tú, Así no. dices, es que esto sí está claro. Sí, claro, sí está claro, sí está bien escrito. Pero, ahí vamos con el acá, pero. o en este código, por ejemplo, si mi constitución es esta, y claro que le vas a hacer caso porque no es suprema, que es lo que significa dependiente. Sí, pero este código de tal lugar me dice esto. Entonces ahí es donde dices, Deben nomás como que se pongan todos de acuerdo, sería perfecto. La verdad. sí, Alguien que tenga otro punto, como sea. Muchos temas al principio, que fue yo observaba mucho al principio, la verdad, al consejador. Sí, la verdad lo respetaba mucho. Me gustó mucho los temas de la forma de gobierno y pues me gustaron porque la verdad sí evolucionamos mucho. O sea, un punto de vista estuvo muy bueno y pues sí evolucionó a como estaban, a como estamos ahorita. O sea, también está muy feo ahorita, pero pues ya menos que... que antes. pero bastante feo. Yo sigo de acuerdo con Papi. Sí. Que por fin en cierta forma fue todo como dictador. Sí, Uno sí, de pero los el hecho de dictadores que dejó. sí, la única diferencia, y es la razón por la que yo me defiendo a Porfirio, es que ok, sí es verdad que Porfirio. Sí. o sea, su mandato obviamente por un tiempo, por ejemplo, como una dictadura, y obviamente una constitución, en el que obviamente pues es que, oye, puede estar tanto tiempo en el cargo, ok, completamente de acuerdo, pero también tengo algo muy marcado, es que, por ejemplo, si vamos a poner, llegar un presidente que quisiera hacer las cosas bien, quisiera cambiar tales cosas, honestamente, y creo que todos están de acuerdo conmigo, 6 años no son suficientes para cambiarlo. Entonces, el hecho de que, bueno, 6, tendría que ser 3, 4, 5, 6 presidentes No, para cambiar las cosas para bien. Ahora, ¿qué fue lo que hizo él? Poner para los 30. Ahora, pues sí, claro, pero chécate, o sea, obviamente no empezó con todas las implementaciones, se fueron dando una tras otra. ¿Por qué? Porque no había alguien que moviera lo que él ya había hecho. Entonces, como seguía siendo él, obviamente sus 30 años fue hacer las cosas así, luego así, luego así, luego así. Entonces, obviamente a lo mejor dijo, ¿sabes qué? Yo quiero implementar esto, quiero modificar esto, quiero cambiar esto, quiero mejorar esto. Pero no lo puedo mejorar ahorita, necesito tanto tiempo. Ahora después de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 años, ya lo pudo hacer. Entonces, yo lo defiendo por el hecho de que su época, a pesar de ser muy criticada, a veces tratado como una dictadura, trajo demasiadas mejoras e innovaciones para Colombia. No, y es que también pueden ser contraproducentes porque estamos de que si es que llega uno bueno, pero y si no, o sea, Y completamente de acuerdo. tantos años, podríamos acabar literalmente prácticamente ya no así como Venezuela. Por darle un concepto de forma de dictadura positiva. Sí. Sí, porque Ya imagínate ves, que eso hubiera sido algo malo, un presidente malo, porque estamos esperanzados a que si llega uno bueno, pero pues ya que llegue uno bueno. Justamente por eso cada 6 años estamos esperando que llegue uno bueno. Y si llegara uno bueno, como mencionaron, honestamente siento que no estaríamos aquí. Sí, quítelo. Sería de que... No, se quede. Porque yo no sé si el otro venga y me quite todo lo que ya dije. No, y es que me voy a postular yo, me voy a los 20 con No, y es que también, por ejemplo, son 6 años, pero obviamente tampoco esperemos que en 6 años arregles lo de toda una década, unos 20, 50 años. En un claro, año ¿no? que tienes trabajando apenas están promoviendo lo que van a cambiar. El segundo es que estamos estructurando y así se la llevan. Y hasta el quinto, sexto se aplica. Y luego para que literalmente, o sea, ya cuando apenas se están haciendo las cosas, entre el nuevo a, ¿sabes qué? Lo que hicieron no me gustó. No me gusta. Quítalo, dices. Ajá. Exactamente, porque obviamente ninguna mejora es de un día para otro. No, Siento yo no, que no, aquí no. ya entra otra vez el tema y volvemos al mismo, el que ya se mencionó aquí varias veces. Si nosotros como sociedad despertáramos, sé que es imposible que por igualdad eso suceda, pero si como sociedad despertáramos al mismo tiempo o casi al mismo tiempo, honestamente sí se hace cambio. Porque el cambio no solamente recae en la autoridad. No, de hecho, o sea, el detalle
amistades. Entonces, incluso las familias que van a poner. Cuando eso se cambie, van a cambiar el pensamiento de una u otra generación. Al cambiar eso, van a cambiar cómo van a escoger a la gente. Entonces, ¿quién va a quedar arriba? ¿Quién va a lanzarse? ¿A quién vamos a decidir? ¿A quién vamos a tomar? Y se empieza a modificar desde el origen. O sea, no vas a cambiar desde arriba a abajo, tienes que cambiar desde abajo hacia arriba. No, y es que también, por ejemplo, lo vemos muchas veces, los que son de su partido a morir y lo aman y andan en campañas y todo, o sea, a pesar de que ven que no hay cambios y de que solo les ofrecen despensas o lo que sea, si les ofrezcan, sin marcas, claro, obviamente. O sea, lo que sea que les ofrezcan, al final de cuentas ven que ya está nuestro presidente o la persona electa o las leyes que hicieron, no hace cambio, no hace mejoras y aún así siguen estando ahí con ese partido, independientemente cuál sea el postulado que tenga. Sí. Porque al final es... Sí, porque es amor al color, no amor al porque país. además ven que no cambia y que todavía empeora y aún así está mucho de que Ahora sí que- a morir, tatuado y todo. Que me la juzguen cosa. por el siguiente comentario, pero es como cuando le vas a un equipo de fútbol amando y queriendo a la persona que está perdiendo y perdiendo. No iba a decir una cosa. A pesar de que está perdiendo, somos una empresa. No es cierto, a mí me cambiaron a la América. Dice Ale que arriba en el Triline. No, o sea, simplemente es como eso, ¿no? Estoy. Sí, es un partido. Acá te estás formando y te estás jugando Al país entero. Sí, porque obviamente si es un partido o un equipo, pues no afecta más que a ese mismo grupo de gente que le va a eso. O sea, afecta emocionalmente. Sí, pero pero por además ejemplo, sí. ya en el país ya es porque es un mismo presidente, un mismo partido, siempre, y que nunca cambia nada. O sea, afecta no nada más a ti y a tu familia, afecta a un país entero. De hecho, fíjate que algo muy interesante, por ejemplo, estoy seguro que alguien se está preguntando por qué la nota del tema. Bueno, están del lado de la Constitución por el hecho de que ella misma, como te puede sonreír, como te puede hacer sufrir. Sí, porque Es muy doble cara, entonces tienen que tener eso muy en cuenta, la verdad. Tienen que entender tanto el lado positivo como el lado No, y negativo. es que al final de cuentas, o sea, cualquier presidente, cualquier persona que se postula, al final de cuentas, primero inicia con una cara de que yo te ayudo, yo te ofrezco esto, y al final de cuentas termina de la Volvemos al mismo punto inicial. Vimos ya desde los hechos antecedentes, los históricos, o sea, ya hablamos de todo eso, ya estamos ahorita prácticamente como en el momento romántico de la Constitución. Sí. Y podemos traer otra vez en cuenta que si como sociedad, y como dices tú, a lo mejor nos estamos yendo mucho al lado psicológico, ya no tanto a lo que es nuestra carrera, ¿no? Pero si desde casa, y este también, sí desde casa, pero también individual, si cada persona dijera, sabes que no te estoy pidiendo que te vayas a escuela de baja, no te estoy diciendo que te vayas a lo mejor, no te estoy diciendo que aprendas inglés al 100%, pero si tú agarras un libro, si tú eres esas personas que sabes que si todos están levantando a las 9, yo no voy a levantar a las 8. O sea, cualquier Y marcar una diferencia. Si individualmente creen que ninguna estructura política va a venir a corromper. Sí, es que el detalle con esto es que, por ejemplo, algo que yo veo muy común es que a quien no sabe se le enseña, a quien no puede se le ayuda, pero el que no quiere no hay manera de hacerlo. Pero el primer paso siempre va a ser más complicado, el primer paso siempre va a ser el propio, el primer paso lo tienes que hacer, el primer paso siempre es el más pesado porque es individual. En el camino vas a encontrar quien te enseñe, vas a encontrar quien te apoye, quien te ayude, quien te guíe, pero primero esa marca de querer aprender algo nuevo, querer avanzar, querer dejar un mal hábito, querer ser mejor, lo primero lo tienes que dar tú. Y primero es la iniciativa. Esos cambios son los que, por más pequeñito que sea, son los que van a generar un cambio. Para mí, mira, fácilmente aquí, a lo mejor por la palabra que voy a usar, voy a sonar demasiado cruel, pero siento que es la correcta. La mediocridad en la sociedad es la que hace que las personas echen la culpa al partido, al gobierno, al presidente. Que sí, Sí, involucra, o sea, es parte de... en cierta forma, sí, tiene razón, porque obviamente sí tienen su parte de culpa, pero también la sociedad que hace, me está yendo mal,
cerveza, porque con eso te puedes comprar, no sé, un libro. De hecho, un ejemplo perfecto. Por ejemplo, la mayoría de gente no conoce los derechos, no conoce sus códigos, no conoce sus derechos. Entonces, todo ya está en internet, el hecho de que tranquilamente tú puedes agarrar tu teléfono, decir, ¿sabes qué? Voy a leer mi constitución, voy a leer el código de mi estado, voy a leer cuáles son mis códigos, mis derechos, voy a leer cuáles son mis beneficios, y también cuáles son mis obligaciones, mis responsabilidades. Es más, no se vayan tan lejos. ¿Cuál es mi reglamento de tránsito? Solamente aquí. O sea, ese tipo de aplicación, si tan solo leyeran un poquito, se cultivaran un poco, se empaparan un poquito en lo que es, les cambiaría completamente la perspectiva. Mira, estamos satanizando los actos, porque no le estamos diciendo mediocre a la persona que toma cerveza, no estamos diciendo mediocre a la persona que no lee, estamos diciendo mediocridad al hecho de decir, hacer un cambio, esto que pues, realmente no es tan importante, me da flojera en el código, por esto, y luego te quejas de que las otras personas avanzan, pero tú no sabes si ese camino es el nuestro para avanzar en esto. Entonces siento que también todo esto es importante, pero también como sociedad, también individual. Sí, pues que lo vamos viendo, o sea, lo vamos viendo con el paso de los años, hemos brincado, ¿qué les gusta? 1200 años más o menos, hemos brincado de siglo en siglo, y estamos dándonos cuenta que los cambios que se han dado, cómo hemos brincado, cómo hemos cambiando, que también se van repitiendo, y muchos patrones de comportamiento, tanto humanos, psicológicos, políticos, económicos, se han ido repitiendo con el paso del tiempo. Entonces, yo solamente lo dejo a tarea. No, y que también, por ejemplo, ahorita ya en la sociedad que tenemos, con la nueva generación que viene, ahorita simplemente los jóvenes, por ejemplo, de nuestra edad, siento que sí ya es un poco más el que están despiertos, el que están un poco más atentos, sí que ya se ponen a más cosas, ya no les parece tanto lo mismo que antes, o ha cambiado la generación que antes estaba, porque pues sí, ya no es lo mismo, por ejemplo, un tal partido y que todo el mundo era que Te vas por el partido de la canción. Exactamente. Y otro punto muy importante, que es lo que yo había visto. Sabes que es día suelto, pero no sabes por qué es. De hecho, la gente ni siquiera conoce sus efemérides. Es más, Ajá. de reto que alguien me ponga sin buscar que es una efeméride. De igual manera también, por ejemplo, antes creo que siempre se venía todo lo patriótico desde la escuela, desde el kinder que te lo enseñan, que cada lunes que los hombres a la bandera, que Ahorita esto. ya no está. O sea, No, ajá, de hecho, exactamente, y va evolucionando, va cambiando, y Sí, que al final de completamente. cuentas, o sea, pues hasta algo como... Sí, o sea, se ha estado dejando mucho al lado ese. Ahora, no hay que tener ese patriotismo ciego, Sí. absoluto, como otros países, en el que no, mi país es pero otro. Digo, ok, sí, es verdad que eres patriótico, pero hay que recordar que por decir un punto, por ejemplo, México no es un territorio. Sí, es verdad que acá lo tenemos marcado como es el territorio, pero México es su pueblo, México es su gente. Entonces, donde quiera que estén los mexicanos, es México. Y volvemos al mismo punto. Está conformado de una sociedad que son individuos, que somos mexicanos. Son mexicanos, México, como dices tú, no es el territorio. Es como lo hacemos. Sí, somos nosotros. Los mexicanos somos México. Y no suena de fondo México a la piel. Pero bueno, ya nos saltamos un poquito. Los temas estuvieron bastante variados. Estuvo muy agradable esta entre plática, discusión, debate, Muy riña. amena. Estuvo ahí medio conflictivo en algunos puntos, muy favorables en otros. Estuvo muy agradable. La verdad, yo lo disfruté. Ustedes no sé qué tal se lo Y pasaron. nos faltó, siento que adentrarnos un poco más a todo, porque Todavía. solo fue el tema tocado por encimita y Sí, a sí, lo sí, que no entramos al fondo. Sí, no, por a todos ejemplo, los ya temas, si porque si no, les llega a gustar que chequemos algún tema en particular, lo pueden dejar en los comentarios, lo revisamos con mucho gusto y le damos un poquito más de relevancia, más de investigación. Nos metemos solamente con uno, entonces ya. También Ya, estaría más muy bien temas. que nos dijera, bueno, en caso de si hay controversia también en esa parte. Ajá. Temas o comentarios que nos Sí, porque, dijeron. por ejemplo, estoy Sí, seguro que porque hay en los alguien comentarios. tiene un pensamiento diferente, Sí, la un verdad. punto de vista diferente, que es completamente válido. Fíjate que yo estoy completamente con alguien que va a decir en los comentarios, va a poner, no, yo sí estoy de acuerdo con Rocío porque soy idealista. Sí, está bien,
Ahí déjalo. Yo lo leo. Y también lo debatiremos. Sí, Sí. Ahí te lo contesto. ahí lo checamos. Pero bueno, esto es todo de nuestra parte. Esperemos les haya gustado. Soy Armando González, me despido. Alessandra Chávez, Gabriela Luna. Andrea Ruiz, y tú Percanza, perdón. Ahí está presente. Ahí está presente. Entonces, nos despedimos. Que tengan muy buen inicio de semana, que se lo pasen muy bien. Bendiciones y los mejores deseos para Los queremos mucho y los todos. queremos ver triunfar.